Ahí estamos grabando, hoy es lunes 29 de junio, son las 10:14. Bueno, les decía, definimos o manejamos el movimiento circular o rotacional por el hecho de que una partícula P se mueve alrededor de un eje O. Esa partícula P define un radio. Radio y ángulo me van a definir el desplazamiento. Así como en el movimiento lineal, el desplazamiento lo definíamos por el valor de una abscisa, en el caso de las X, de una ordenada, en el caso de las Y. En este caso lo vamos a definir en función de un ángulo y un radio. Ángulo y radio nos definen ese movimiento, ese desplazamiento, ahora va a estar dado por el ángulo. Y el ángulo no lo podemos medir en grados porque es absolutamente arbitrario haber dividido el círculo en 360 partes. Tenemos que definirlo en algo natural, en algo natural. Entonces, para definir eso en algo natural, lo que vamos a definir es un radián. Es decir, del círculo nosotros tenemos el centro, vamos a tener acá el radio, y vamos a definir un radián, que es aproximadamente este ángulo. Esto sería un radián, un radián. Cuando, cuando, este, cuando esta trayectoria que estoy marcando acá, y la voy a marcar bien, cuando esta trayectoria, que la voy a llamar S, sea igual a R. Cuando S sea igual a R. Entonces estoy definiendo un ángulo, que es el radián, cuando digamos, el valor este sea desarrollado acá en donde yo marqué por rojo. Entonces, eso es igual a un radián. Eso es igual a un radián. Entonces, pueden preguntarme, cuando quieran pueden preguntarme. Esto es R, acá teníamos O, y para cualquier ángulo, por ejemplo, un poco más, digamos, ese ángulo, acá, que yo les dije que lo vamos a llamar tita, tita, va a ser el cociente entre S y R. Recuerden que S era esto. Esto es tita. Y S es esto. Digamos, la trayectoria de mi partícula P. Acá estaría P. Salió de acá y pasó por todo S, que es el desplazamiento. Entonces, tita es igual, a S sobre R. Y también podemos decir que, digamos, de la misma ecuación, que S, el desplazamiento, es igual a R por tita. R por tita. Si ustedes observan eso, si tita es igual a S sobre R, S se va a medir en metros y R también se mide en metros. Entonces, el ángulo medido en radian es adimensional. Adimensional. Pero lo reconocemos igual como radián. Radián, pero es importante que lo entiendan, no se simplifica radián con radián. Radián simplemente, en realidad es una proporción, esto que está recuadrado en rojo,
es una proporción. Es una proporción. Entonces, digamos, metro sobre metro, es decir, una vez el radio, dos veces el radio, tres veces, o pi veces el radio. Y acá quería avanzar un poquito más con respecto a eso. Ustedes, en la escuela primaria seguramente, trabajaron con el diámetro. Entonces, le habrán contado que alguna vez alguien, hace muchísimos miles de años, ya puso, en realidad, tomó el perímetro de una circunferencia, lo desarrolló, es decir, lo extendió en forma lineal, y el diámetro entró 1, 2, 3,14 veces. 1, 2, 3, 3,14. El diámetro, 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 diámetro. Y ahí se definió el número pi. Entonces decía, claro, el perímetro, el perímetro es diámetro por pi. Pero en realidad el diámetro, nosotros siempre usamos el radio. En realidad nosotros siempre no usamos el diámetro, usamos el radio. Entonces el perímetro sería, en vez de diámetro, 2 radios por pi. Y de ahí sale la fórmula que el perímetro es 2pi por r. 2pi por r. Pueden preguntarme cuando quieran, ¿eh? Estoy simplemente recordando algunas cosas. ¿Puede alguien gritar, aunque sea de ahí atrás? Buenos días, Carlos. Martín habla. Hola Martín, ¿cómo estás? Porque yo me entusiasmo por ahí. Quise hacer, digamos, viste, afianzar esto que me parece que es la base de todo el movimiento rotacional. Si no entienden esto, no van a entender nada lo demás. No sé si vos estás de acuerdo que estamos. Sí, sí, perfecto. El cambio del sistema de los Claro. grados al sistema de radianes por ahí cuesta bastante. Así que hay que trabajarlo mucho. No, y el lunes pasado yo le decía, una vuelta son 2pi. Bueno, acá lo estoy mostrando. Acá le estoy mostrando 2pi, ¿de dónde sale? ¿Por qué una vuelta es 2pi? Por esto, que lo definieron los griegos hace 2500 años. Entonces, 2pi r. Y acá está la discusión para los interesados en indagar un poco de que es un error que pi sea el valor 3,14. En realidad pi debería ser 6,28. En realidad, porque el diámetro como tal no existe, sino es el radio el que vale. Y en la constante pi es mucho más importante, o sea, 2pi, digamos, la constante más usada sería 2pi, no pi, digamos. Es lo mismo, en realidad no cambiaría nada, pero en realidad toda la fama que tiene pi la debería tener 2pi, que es la que realmente se utiliza. Pero bueno, acá está claro, de acuerdo a lo que les estoy mostrando, que el perímetro, como es 2pi por r, o 2rpi, es lo mismo, orden de los factores, no altera el producto, 2pi por r o 2rpi, es también donde sale que pi por r es media vuelta. O sea, vamos de vuelta. 2pi por r, 2pi por r es una vuelta. Una vuelta, una revolución. Estuvimos, la clase anterior la aclaramos un poco con Martín qué es lo que significaba revolución y qué es lo que significaba giro. 2pi por r es una vuelta. Y pi por r es media vuelta. Media, media revolución, media vuelta. Media vuelta. Entonces, esto sería así, completo. Y, hice alguna macana. Ahora sí. Y, y esto sería acá. ¿Se entiende un poco mejor lo que estuvimos viendo? Entonces, de todas formas, lo más importante
digamos, de todo lo que estuvimos viendo es que tienen que memorizar lo siguiente, que un ángulo cualquiera, tita, si esto es R, S, que es esto, S, salió fea la R, es igual a R por tita. S, que es o sea, esto, eso sería S, es R tita. S es R tita. S es R tita. Entonces, a partir de acá, empezamos a, si ya tenemos el desplazamiento, vamos a definir una velocidad, como hicimos con X. Si tenemos el desplazamiento, este, eh, definimos la velocidad. La velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Desplazamiento sobre tiempo. Entonces vamos a definir una velocidad velocidad media, que la vamos a llamar con la letra omega, acá lo puedo escribir mejor porque estoy escribiendo en el pizarrón, media en z, ya les adelanté un poco, ahora vamos a repasar un poco, va a ser el desplazamiento, sería x2 menos x1, en su momento, en x2 menos x1, sobre t, o sea, ahora es tita 2, o sea, ángulo 2 menos ángulo 1, t2 menos t1. O, más genérico, como la variación del ángulo en el tiempo. Variación del ángulo en el tiempo. Esa es la velocidad. Entonces, y la velocidad instantánea, directamente la reconocemos como la letra omega en z, ya no media, es el límite cuando delta t tiende a 0 de delta tita sobre delta t. Y esto es la derivada de tita respecto del tiempo. La derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Igual que en el movimiento lineal, que era la derivada de x respecto a t, bueno, en este caso es la derivada del ángulo respecto, la derivada del ángulo respecto al tiempo, que es el ángulo, acá va a ser el desplazamiento. ¿Alguna pregunta? En el chat nada, está tranquilo. Bueno, sigamos. La velocidad, les recuerdo eso, la velocidad angular, la velocidad omega, puede ser positiva o negativa. La rapidez, la rapidez, la rapidez siempre, siempre es positivo. Rapidez siempre, siempre, siempre es positiva. Bueno, sigo en el pizarrón, así aclaramos, aclaramos algunos tantos. Omega, vamos al negro de vuelta, omega, dijimos que es ángulo sobre tiempo, entonces sus unidades van a ser radianes por segundo, Cuando ustedes estén trabajando con esto, van a ver que en realidad les da 1/segundo, 1/segundo, dice, pero me tenía que dar radian y me da 1/segundo. Es radianes por segundo, porque recuerden que radian era metro sobre metro, entonces eso es 1.
radianes por segundo, lo nombramos así como un sobrenombre para saber que estamos hablando de velocidad angular, que proviene de un desplazamiento angular. Pero en realidad el resultado de la fórmula va a ser 1 sobre segundo. Recuerden eso, que es importante. Después, más adelante, ese 1 sobre segundo también pasa a llamarse hertz, pero también está Claro, referido a una cuestión en particular a una velocidad relacionada con angular. este tema. A una velocidad angular, totalmente. Bien, Claro. Martín, bien. Después cuando hablamos de Hertz, también lo vamos a recordar. Eh, la velocidad angular, lo anoto porque es muy importante, la velocidad angular es un vector. La velocidad angular es un vector. ¿Y cómo si el movimiento es así, si, digamos, si el movimiento es antihorario, si el movimiento antihorario, el vector, el vector velocidad va a estar en el eje Z, así. Vector omega. ¿Y esto de dónde sale? De la regla de la mano derecha. A ver si puedo, si me sale, en el pizarrón me sale normalmente Ese la vector mano. omega, Carlos, estaría saliendo de la pantalla para que lo entiendan mejor. Exactamente, exactamente. Apuntando hacia ustedes, saliendo de la pantalla. Ahí está dibujado en perspectiva. Claro, estaría, digamos, sería el eje Z. Por eso yo puse el movimiento, lo puedo aclarar acá, el movimiento está en XY. Si el movimiento está en XY, o sea, en el plano XY, este está en Z. Si el movimiento está en XY, está en Z. Salió horrible la mano, pero bueno. ¿Se entiende? No, esa, esa es la idea, digamos, de cómo es. Bueno, ahí estaría la mano. Ahí estaría la mano para identificar. Esto sería regla de la mano derecha. Se llama. Regla de la mano derecha. Bueno, de la misma manera, vamos a definir la aceleración angular. La aceleración angular. Esto estaría bueno que ustedes vayan haciendo su propio apunte y tomando nota, digamos, porque es como, pero ya les digo, estoy haciendo el resumen nomás. La semana pasada se lo presenté a esto con un PowerPoint, digamos, bueno, ahora lo estoy haciendo en la pizarra, pero estamos hablando de lo mismo. La aceleración angular, pero yo insisto en que ustedes cada uno tenga su propio apunte. Hablamos primero de una aceleración media en Z de nuevo, aceleración media en Z, que va a ser, ¿cuándo hay aceleración? Cuando hay cambio de velocidad. Aceleración cuando hay cambio de velocidad. Si la velocidad está constante, la aceleración es cero. Si la velocidad aumenta, la aceleración va a ser positiva. Si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Entonces, si hay cambio en la velocidad, aparece la aceleración. Entonces es omega Z2 menos omega Z1 sobre T2, o sea, cambio de la velocidad en el tiempo, variación de omega en el tiempo, variación de omega en el tiempo. Y la aceleración instantánea, va a ser, no, ya no escribimos la palabra media, simplemente alfa. Esta alfa es la A de la aceleración lineal, ¿no? Alfa en Z es el límite cuando delta t tiende a cero, de la
variación de la velocidad en z respecto del tiempo, que esto es la derivada de omega, en z respecto de t, respecto del tiempo. La derivada de la variación, la derivada de omega respecto al tiempo, la variación de omega respecto al tiempo. Y ahora un tema muy importante que es el vector alfa. Recién les mostré el vector omega, ahora vamos a ver el vector alfa. Yo voy a tener un disco girando. Acá lo voy a hacer así, acá está el eje, ahí está, el disco está girando en este sentido, omega. Entonces, si ustedes me están viendo en la cámara, yo tengo la punta de mis dedos, regla de mano derecha, la punta de mis dedos, omega va a estar en este, voy a hacerlo en rojo, omega el vector omega va a ser este. Entonces, si omega, digamos, ahí está dibujado el vector omega. Ahora, ¿cómo dibujo el vector alfa? Y fundamentalmente, ¿qué sentido tiene el vector alfa? Bueno, ahí van a tener que analizar digamos, omega 1 y omega 2. Entonces, acá les voy a poner también, que no quedó, las unidades de alfa, 1 sobre segundo al cuadrado, o radianes, radianes por segundo al cuadrado, o como les dije hoy, 1 sobre segundo al cuadrado. 1 sobre segundo al cuadrado. Entonces, dibujo nuevamente el círculo. Acá tenemos el círculo, omega, este es el eje, ahí está el eje, y si nosotros tenemos omega 1 y omega 2, ¿qué significa? Que la velocidad aumenta. Acá omega aumenta. Entonces, esto que está acá es delta omega. Alfa siempre va a tener el sentido de delta omega, Entonces, en este caso, alfa se lo dibuja así. Este sería alfa. Volvemos al negro. Si omega disminuye, es decir, yo tengo omega 1 y este sería omega 2, este que está acá es delta omega. Y alfa sería así. Todos están graficados en este eje. Todos, omega, alfa, omega 1, omega 2, delta omega, todos van en el eje Z. Recuerden que siempre decíamos omega Z, delta omega Z, alfa Z. Entonces, ¿por qué? Porque el movimiento se está produciendo en el eje XY. Entonces, si yo tengo una velocidad angular que al rato tengo una mayor, esta va a ser delta omega, y de la misma forma es la aceleración, en la misma dirección y sentido que delta omega. En cambio, si yo tenía una velocidad muy grande y al cabo de un tiempo tengo una velocidad menor, esta va a ser delta omega. Entonces, alfa va a ser igual que delta omega. ¿Alguna pregunta? Entonces, en este caso, tendría que escribir acá. Epa, no, si no le pongo tinta, no va a andar. Omega disminuye.
¿No hay preguntas? Sigamos. Si no hay preguntas, seguimos. Yo dije que la aceleración angular era igual a la variación de una velocidad angular determinada menos la inicial. Siempre es en z porque es y t menos t0, t menos t0, que t0 puede ser 0. Si t0 es igual a 0, entonces, ¿qué nos queda? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Fíjense que esta fórmula, que era velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, sale de la definición de aceleración. Sale de la definición de aceleración. Y para practicar un poco, vamos a volver a hacer lo que hicimos varias veces. La velocidad, vamos a empezar con negro. La velocidad media es la semisuma de la velocidad cualquiera, o velocidad final, más la velocidad inicial, sobre 2. Eso es la velocidad media. Y también la velocidad media, por definición, era la tita menos tita 0, sobre t menos t0. Que si t0 era 0, eso quedaba en 0, ¿no? T menos t0. Entonces yo puedo igualo, ¿y qué me queda? Omega z más omega 0z sobre 2 es igual a tita menos tita 0 sobre t, ya t0 no la pongo porque ya lo tenemos, digamos, dijimos que t0 era 0. Entonces, yo puedo decir acá que tita menos tita 0, es igual a t sobre 2, multiplico ambos miembros por t, omega z más omega 0z. Omega 0z. A ver, salió mal eso. Pero omega 0z, omega z la definimos acá, la teníamos acá, omega z, recuadrada en rojo, omega z es inicial más alfa por t. Entonces, vamos a reemplazar donde dice omega z, ponemos eso. Entonces tenemos tita menos tita 0 es igual a t sobre 2, t sobre 2. En vez de omega z, vamos a poner omega 0z, más alfa por t, alfa z por t, más omega 0z, que estaba en la fórmula anterior, omega 0z. Acá tenemos 2 omega 0z. Entonces, nos queda así, tita menos tita 0, t sobre 2, 2 omega 0z más alfa zt. Introducimos t sobre 2 dentro del paréntesis y nos queda que tita menos tita 0 es igual 2 omega 0z
omega 0 z por t sobre 2 más alfa z por t sobre 2. Por t sobre 2. Este se va con este. Y acá podemos despejar que tita, sumamos ambos miembros, tita 0, tita es igual a tita 0 más omega 0 z por t más un medio de alfa por t cuadrado. Fórmula que ustedes la habrán visto muchísimas veces y acá la tienen. Entonces, la velocidad... Epa. Tita, o sea, la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad angular por tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. La misma fórmula que en lineal la teníamos, la habíamos demostrado. ¿Alguna pregunta? Este En el desarrollo... chat nada. Bueno, en la anterior presentación no estaba esta demostración, por eso se las quise hacer hoy. ¿Alguien habló? Me parece que alguien abrió el micrófono y se le escapó nomás. Bueno, estas son las restricciones que nosotros pusimos. Ahora les voy a poner, digamos, la relación que hay entre movimiento lineal y movimiento angular. La aceleración lineal constante, aceleración angular constante. Velocidad final. Velocidad final. En X. Es igual a la velocidad inicial en X más aceleración por tiempo, aceleración en X por tiempo. Este va a ser igual a ¿qué? A velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Más aceleración por tiempo. La posición X es igual a X0 más B sub 0 en X por T más un medio de aceleración en X por T al cuadrado, esa es la fórmula conocida por ustedes, va a ser igual a ángulo final, posición angular final, es posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo en z por tiempo al cuadrado. Y la última, que era la velocidad al cuadrado, velocidad final en x al cuadrado, velocidad final en x al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial en x al cuadrado, más dos veces la aceleración en x por delta x, x menos x0. La velocidad angular es o sea, la velocidad angular final al cuadrado va a ser igual a la velocidad angular inicial al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más dos veces alfa, o sea, la aceleración angular, por el desplazamiento. Tita menos tita 0 en el rinconcito. Tita menos tita 0.
Bueno, perdón por la desprolijidad, pero bueno, ahí está, queda la relación. Esto lo van a encontrar en cualquier lado. Tienen las relaciones de las fórmulas. Lineales, lineales y angulares. Y yo se la voy escribiendo porque si se las presento escrita no les queda tan claro. ¿Alguna pregunta? Sigamos. Entonces, sigamos. Uy, me parece que llegué al final de... No tengo más que 20 hojas, así que lo voy a guardar. Listo. Y perdón, que me entusiasmé y gasté todas las hojas y ahora voy a ver cómo arranco de nuevo. ¿Cómo arranco con una hoja, un borrador nuevo? Ya guardé y borrar todos los dibujos. Ahí está. Y ahora no quise hacer eso. Lo que quiero es arrancar con una pizarra nueva. ¿Dónde estará? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se arranca con una pizarra nueva? ¿Por qué no puedo? Con ese tema no tengo experiencia, Carlos. No, yo nunca he llegado a las 20, ahora quiero seguir y no me deja, ya la guardé y Si no, quiero andate a arrancar con una la pizarra nueva. pizarra, alguna de las pizarras del principio y borrala, una que no sea tan importante. Sí, voy a ir, voy a empezar desde el principio y las voy a ir, a medida que aparezcan, vamos a ir borrando. Buena idea. Eh, borrar. Bueno, ahí estamos. Lo que quería ahora es trabajar con la relación entre cinemática lineal y angular. Entonces, relación entre, epa, esto no era que quería, entre cinemática lineal y angular. La relación entre cinemática... Ah, esto que tengo que aprender, perdón, pero yo tengo que aprender cuando tengo que escribir, para no hacer estas macanas así, tengo que hacer el texto. Entonces hago esto así y pongo relación entre cinemática lineal y angular. Si escuchan un ruido raro, es que tengo un gatito acá que me está hablando, pero alguien que, no sé, está queriendo participar de la clase de física. Entonces, arranquemos ahora definiendo la rapidez. A ver, vamos a hacer, como siempre, vamos a hacer un dibujo donde vamos a plantear los ejes, nuestro círculo que está siempre, vamos a tener nuestro punto P, el punto P, vamos a tener el ángulo phi, perdón, de θ, R,
Y lo más importante, que lo vamos a hacer en rojo, que acá vamos a tener nuestra velocidad B, que es la velocidad tangencial. Y vamos a poner otro color, acá tenemos omega. Eso es omega. Omega, entonces tenemos B y omega. Vamos a estudiar la relación que hay entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. Y vamos a partir de la fórmula que, digamos que hicimos hace un ratito, que yo les dije que S era igual a R por tita. S es igual a R por tita. Si yo derivo ambos miembros, que es lícito hacerlo, si yo derivo ambos miembros respecto del tiempo, si derivo ambos miembros respecto del tiempo, me va a quedar que la derivada de S respecto del tiempo es igual a la derivada de R por tita respecto del tiempo. Como R es constante, puede salir fuera de la derivada y me queda que es la derivada del ángulo respecto al tiempo. Y la derivada del ángulo respecto al tiempo era omega. Entonces, la variación de S, la variación del desplazamiento respecto al tiempo, en cinemática lineal lo habíamos definido como B. Esto era la derivada de X respecto a T, esto era B. Entonces, R queda como está, y esto que derivada de tita respecto al tiempo es omega. De esta fórmula, que la definimos en el primer cuadro, en el primer cuadro del anterior, R tita, derivando del tiempo, obtenemos que B es igual a R omega. R omega. Acá está lo que yo les hablaba en la clase anterior del samba, que el omega para el samba, para todos los que están arriba del samba, es el mismo. En el disco ese que yo les dibujé a la izquierda ahí, el omega es el mismo para todos lados. En cualquier punto es el mismo omega. Pero la B, es decir, acá le voy a hacer unos puntitos, qué sé yo, en amarillo. Acá tienen distintos puntitos, no sé si alcanzan a ver, en amarillo. Digamos, esos puntitos en amarillo, vamos a hacer un color más, eh, cualquier puntito de esto, ahora le dicen Bordeaux, todos tienen el mismo omega, pero no la misma velocidad lineal o tangencial, no la misma velocidad lineal. Entonces, la velocidad tangencial en el samba, si se quieren hacerlo vivo, digamos, si se alejan del centro, les puede costar caro, digamos, porque la velocidad tangencial aumenta y en cambio la velocidad angular es siempre la misma. Bueno, ahora vamos a hablar de aceleración. Vamos a hablar de aceleración. Entonces, claro, es como el pizarrón es como el pizarrón de tiza aquí borrando. A medida que uno va avanzando, va a ir borrando. Aceleración tangencial. Vamos a hacer de vuelta. La voy a llamar, vamos a hacer el gráfico primero. Yo voy a tener acá mi punto P. Este va a ser mi punto P. Y lo vamos a hacer en... A ver si este dibujo, se ve bien. Ese se supone que es tangencial. Voy a tener dos aceleraciones. Voy a tener una aceleración tangencial y una aceleración radial.
una aceleración tangencial y una aceleración radial. Juntas, con posición de vectores, me van a dar una aceleración A. Pero A está formado por una tangencial y una radial. Una tangencial y una radial. Sí, escucho. Una pregunta. ¿Cómo sabes Sí, que sí, pregunta. una aceleración tangencial tiene ese sentido? Yo quise dibujar que esta sea tangente, ¿eh? Esta es tangente al círculo. Pero preguntame que es importante la pregunta. Es decir, si lo hubiera dibujado acá, acá sería A tan y acá sería A rad. La aceleración radial siempre está apuntando al centro, a rad, y A tan siempre está tangente al círculo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no es cualquier ángulo. Lo que pasa es que mi círculo ahí se aplastó un poquito, pero es tangente. Ahí en el punto P es tangente. A tan es tangente. Carlos, Escucho. Te escucho, Martín. la aceleración tangencial, todo lo que sea tangencial, recuerden que siempre queda en un ángulo recto con el radio, ¿sí? A 90 grados del radio, para que lo entiendan por ahí más simple, porque el término tangencial no sé si lo utilizaban antes en la secundaria. Esto es lo que le dice Martín. Ahí queda 90 Estos grados. son 90 grados. Y acá también. Bien. Entonces, la aceleración tangencial, que la vamos a llamar, vamos con negro nomás, dame la tiza blanca, pero no me escribe, ATAM, ATAN va a ser la variación de la velocidad en el tiempo. La V que definimos hace un rato, la V tangencial, si cambia si cambia el módulo, la V tangencial, si cambia el módulo, va a existir la aceleración tangencial. Si esa V es constante, no hay aceleración tangencial. Si esa V es constante, no hay aceleración tangencial. Entonces, pero V, habíamos dicho que era omega R. Entonces, la derivada de omega R respecto de T. Omega R respecto de T. R es constante. R es constante, entonces me queda R por la derivada de omega respecto de T. Y la derivada de omega respecto de T dijimos que era alfa. Entonces, A tan, me queda que la aceleración tangencial es igual a R por alfa. ¿Qué era alfa? Aceleración angular. Entonces, va a haber aceleración tangencial cuando haya aceleración angular. R por alfa. R por alfa. ¿Alguna pregunta? Y ahora vamos a ver la aceleración radial. La aceleración radial. Y ahora vamos a hacer el siguiente gráfico. Vamos a hacer el siguiente gráfico. Tenemos voy a tomar un trozo para hacerlo más grande y que se note bien. Un trozo del círculo nomás. Acá tengo los radios.
Ahí tengo los radios. Esto es R, esto es R, esto es delta tita. Delta tita, esto es delta S, desplazamiento. Y voy a dibujar las velocidades. Voy a dibujar la velocidad. La velocidad tangencial, si esto es P1, tangente, esto es B1. Si esto es P2, otra posición, P2, tangente, esto es B2. B1 y B2 pueden ser iguales en módulo, pero acá la voy a dibujar de nuevo. Acá tenemos B1, la trasladé de allá hasta acá, y acá tenemos B2. B2. Entonces, esto que está acá es delta B. Esto que está ahí es delta B. Como pueden ver, como R y B están a 90 grados, esto también es delta tita. Esto también es delta tita. Entonces, estamos hablando de dos triángulos semejantes. Dos triángulos. R, R, delta S. No tengo la delta. Si me acordaría, no, tampoco tengo la ASCII. Así que tampoco. RR delta S. O sea, el triángulo RR delta S. Y el triángulo B1, B1, B2, delta B. B1, B2, delta D son semejantes. Pueden estudiar lo que significa que sean semejantes. O sea, los dos triángulos dibujados ahí, el negro y el rojo, son triángulos semejantes. Entonces tienen relaciones entre ellos. Tienen relaciones, las relaciones algebraicas entre ellos va a ser que delta B, perdón, que delta B, vamos a hacerlo negro. Dame la tiza blanca. No, blanca no, negra. Delta B en módulo, delta B en módulo sobre B1 es igual a delta S sobre R. Vuelvo para atrás y lo miramos. Delta B, sobre va a ser igual a sobre este. ¿Por qué? Porque este triángulo es semejante a este triángulo. Entonces las relaciones entre ellos, esto sobre esto, va a ser igual a esto sobre esto. Delta S sobre S. De acá puedo decir que delta B es igual a B1 sobre R por delta S. Si divido ambos miembros por delta T, divido ambos miembros por delta T, vamos a hacerlo en color para que se note que fue un paso posterior, sobre, sobre delta T, una variación de velocidad en el tiempo, una variación de la velocidad en el tiempo es una aceleración. Esto que está acá es una aceleración. Vamos a ver un poquito, volvemos a negro. Esto es una aceleración a rad. B1 sobre R,
que en realidad B1 y B2 en módulos son iguales, entonces yo puedo decir que esto también es B1, sin ponerle ya B por B, que me queda B cuadrado. B cuadrado esto es B cuadrado sobre R. B cuadrado sobre R. Acá lo que quedaría, para ser prolijo, si delta t tiende a 0, el límite, cuando delta t tiende a 0, de delta b sobre delta t es igual a rad. Digamos, lo único que tenemos que hacer es aclarar que es el límite para que aparezca la aceleración instantánea ahí. Y el límite de delta s sobre delta t es v, cuando delta t tiende a 0 por la derivada. Entonces, de acá me queda que a rad es igual a b al cuadrado sobre r. B al cuadrado sobre r. ¿Y cómo? B es igual a omega r, B es igual a omega por r, reemplazo y me queda que a rad es igual a r por omega cuadrado. ¿Qué era a rad? Volvemos para atrás. 2 pizarrones, 3 pizarrones. A rad era esto. No quise hacer esto, quise hacer esto. A rad era este. A rad, cuando hay movimiento circular, aunque sea MSU, movimiento circular uniforme, siempre hay aceleración radial. Aceleración tangencial va a haber cuando haya alfa. Cuando haya alfa va a haber aceleración tangencial. Pero aceleración radial, con que haya omega simplemente, omega y R, tengo aceleración radial. ¿Qué es la aceleración radial? La que hace doblar. La que hace que B1 se transforme en B2. Observen esto. Hace que B1, la aceleración radial hace que se transforme en B2. Entonces, ahí tienen la demostración de que existe la aceleración radial siempre y cuando exista omega. Al haber omega, ahí ya aparece la aceleración radial. En cambio, cuando cambie omega, es decir, que haya alfa, omega cambiando, existe la aceleración, la aceleración angular. Si hay alfa, ahí sí va a haber atán. Va a haber atán si hay alfa, es decir, si hay variación de omega. Pero con omega solo tenemos aceleración radial. ¿Alguna pregunta? Estamos para seguir entonces. Carlos, Te escucho. no sé si si es conveniente por ahí comentarles que la aceleración radial es el resultado de algún tipo de fuerza. En el caso, por ejemplo, de una boleadora, estamos revoleando una piedra atada con una cuerda, sería la tensión en la cuerda. Pero en el caso de, por ejemplo, la Luna, que está girando alrededor de la Tierra, o de la Tierra girando alrededor del Sol, la aceleración radial, ¿quién la está proporcionando? A ver qué opinen ellos. No lo escucho.
¿Alguien tira alguna idea? Yo creo que se acostaron todos a dormir. Hace unas cuantas clases atrás dijimos que la aceleración y la fuerza tienen una relación directa, que se llama segunda ley de Newton y están relacionados por la masa. Si hay una aceleración, hay una fuerza, que es la fuerza que le están haciendo a la onda paraguaya, que les comentaba el lunes pasado. La fuerza esa es la que produce la aceleración radial y la que produce el movimiento circular. Si no hay una fuerza centrípeta, una fuerza dirigida hacia el centro, no hay movimiento lineal, perdón, movimiento circular. No hay movimiento circular. Está complicado, Martín, ahí están en silencio. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Entendieron algo? Llevamos una hora y pico Bueno, ahí de hay un charla y comentario en el chat. Angelina léelo, dice, léelo, la porque yo no lo gravedad, estoy mirando. bien, la gravedad sí puede ser una fuerza, o la fuerza en este caso, y de hecho sí, es la gravedad. Eh, de hecho, la gravedad la ejerce tanto la Luna sobre la Tierra como la Tierra sobre la Luna. Lo mismo en el caso del Sol y la Tierra, ¿sí? Los pares de cuerpos que están girando, ambos están ejerciendo esa fuerza. Es una fuerza que se genera a la distancia sin que haya nada material de por medio, ¿no? Pero si no hubiese gravedad, sería imposible que la Luna esté girando alrededor de la Tierra, ¿sí? O la Tierra alrededor del Sol, o el Sol alrededor de la galaxia. Bueno, digamos, tenemos varios ejemplos. Bueno, ahí ya yo me escucho, les dibujé un círculo girando, eso que está, es el eje, y tiene diferentes puntitos, que les voy a hacer en colores para que estén mejor, puntitos que yo los voy ahí, este sería el 1, este sería el 1, 1, acá voy a poner el 2, acá tengo el 3, acá tengo el I es uno genérico cualquiera. Bueno, un disco girando con diferentes puntitos, como el disco que yo les mostraba en la clase anterior, y cada uno de ellos tiene un radio. Tiene un radio que ahí, ya se lo voy a hacer más prolijo, tiene un radio. Este sería R1, este sería R2, R3, R sub I, al punto. Acá sería R sub I. R1, R2, R3, R sub I. Bueno. Entonces, la energía cinética, la energía que tiene cada una de esas partículas rojas, 1, 2, 3, de cómo va a estar dada. Ustedes ya saben que la energía cinética, K sub I, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si estamos hablando de la partícula iésima, estamos hablando de m sub i y b sub i. Pero v, la velocidad, es r omega. Entonces, K sub i es un medio de la masa por r sub i por omega sub i. Y como están al cuadrado, ambos van al cuadrado. Bueno, la energía total
la energía cinética total del cuerpo, la energía cinética total del cuerpo, ¿qué va a ser? La sumatoria. La energía cinética total del cuerpo, K, va a ser igual a 1/2 de la sumatoria de las M sub I por las R sub I al cuadrado por omega al cuadrado. ¿Y por qué no pongo omega sub I? A ver si alguno... ¿Qué pasa con la omega para cada una de las partículas estas? ¿Qué pasa con la omega de cada una de esas partículas? Es la misma. La velocidad angular siempre es la misma. Muy bien. La velocidad, entonces la puedo sacar afuera de la sumatoria y me queda sumatoria en I, por supuesto, sumatoria en I de M sub I por R sub I. Bueno, eso que está ahí lo voy a llamar momento de inercia. Defino I igual a la sumatoria en I de los M sub I, R sub I al cuadrado, momento de inercia. Defino momento de inercia. Momento de inercia. Se define momento de inercia. Entonces, yo acabo de definir algo, digamos que lo vamos a usar muchísimo, y nos queda, quise hacer al revés, y nos queda la energía cinética, rotacional, energía cinética rotacional de un cuerpo rígido, y nos queda la energía cinética rotacional de un cuerpo rígido, K, energía cinética, igual a 1/2, en vez de todo lo que hay dentro del paréntesis le llamamos I, omega cuadrado. Y las unidades de I son masa por radio al cuadrado, para no olvidarse. Masa por radio al cuadrado. Kilogramo metro cuadrado. Masa por radio al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Comentame algo del chat, Martín, si querés. No, preguntas sobre lo que estabas hablando, no. Yo nomás les estoy comentando que el próximo laboratorio van a trabajar con esto. Así que Claro, presten atención. bien. Vamos a lo que estuvimos trabajando la clase anterior y ya definimos y ya los libero en un rato antes que alguien desfallezca. Todo esto es lo que estuvimos viendo, recuerden que era, acá tienen la velocidad, ahora les demostré, en la clase de hoy les demostré todo esto lo tienen en el campus, las fórmulas, hoy se las demostré, las relaciones, hicimos el ejemplo, y estuvimos trabajando con esto. Aceleración tangencial, aceleración radial. Aceleración radial, siempre que haya movimiento circular, hay aceleración radial. Aceleración tangencial hay cuando cambie omega. Cuando cambia omega. Acá tienen la relación. A rad
Fíjense que directamente, si hay omega, hay a rad, porque radio hay siempre. En cambio, a tan tiene que haber alfa. ¿Y cuándo hay alfa? Cuando cambia omega. ¿Y la tienen? Todo esto ya lo tienen. Acá está la demostración de los triángulos semejantes, que queda que la aceleración tangencial es b cuadrado sobre r. Perdón, la aceleración radial, la radial. Acá les pongo que es aceleración necesaria para cambiar dirección de b, aunque el movimiento sea circular uniforme. Acá está un poco mejor. Para que haya a tan tiene que haber variación de omega, y entonces ahí aparece alfa. Todo esto les queda, y acá tiene el resumen de fórmulas. Y esto es lo que estuvimos viendo recién. Dice, un objeto que gira alrededor del eje Z con velocidad angular omega, la energía cinética es un medio de la masa, acá está la iésima, entonces es por la velocidad tangencial al cuadrado. Si reemplazamos la tangencial esa por r omega, las dos quedan al cuadrado, y esta sumatoria es lo que se va a llamar I, la llamamos momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? Es el equivalente de lo que la masa era en el movimiento lineal, acá tenemos masa en rotación. Entonces, es la inercia de la rotación. Ustedes saben que hay cosas que quieren hacer girar y les va a costar muchísimo ponerlas en giro y también les va a costar mucho detener ese giro. Entonces, eso es el momento de inercia. ¿Cuánto nos cuesta poner en marcha algo y cuánto nos cuesta detenerlo? Así como cuánto nos costaba poner en marcha lineal algo y cuánto nos costaba retenerlo, es lo mismo. Bueno, acá tienen un poquito más cómo calcular el momento de inercia y el teorema de eje paralelo, que lo vamos a ver en la próxima. A ver, vuelvo a mirar un poquito el chat, si están, dejamos de compartir. Son las 11:30, voy a detener la grabación.